Normas de interpretación bíblica. Hoy martes 21 horas hemos enviado el enlace en el grupo de WhatsApp. Estamos el 15 de agosto 2023, Asunción, Paraguay. Hay una temperatura agradable, es una noche bastante interesante, bastante abierta para que podamos estar también conectados. Hay una buena señal en el nombre de Jesús. Entonces, es importante que nosotros estemos atentos porque vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso como siempre en cada conexión lo hacemos, un repaso general de lo que estamos dando cada martes. Siempre estoy explicando que en la vida secular, en la vida natural cotidiana, tenemos normas, por ejemplo, normas de tránsito, normas financieras, normas jurídicas y tributarias, pero aquí nosotros vamos a aprender, seguir estudiando sobre las normas de interpretación bíblica en el nombre de Jesús. Así para que el Espíritu Santo nos ayude. Ya estuvimos orando, el Espíritu Santo nos va a ayudar para que podamos entender y también que se produzca ese milagro de que se abra nuestro entendimiento para que la palabra de Dios penetre en lo profundo y cale hondo en nuestro corazón y nuestro entendimiento y podamos tener luz sobre la Escritura. Podemos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, sino que no solamente el árbol que está enfrente, sino que también vamos a aprender a ver todo el bosque que está atrás del árbol. Eso es importante en el nombre de Jesús, para que usted tenga una cosmovisión de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir avanzando, vamos a hacer un repaso entonces general. ¿Se acuerdan que el martes pasado estuvimos dando énfasis a los postulados? A los postulados, eso hemos hablado nosotros y hoy vamos a dar un rápido repaso en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tenemos aquí que nosotros teníamos que acostumbrarnos, lo que estamos estudiando los martes, las normas de interpretación bíblica, sobre esta palabra que dice así, hermenéutica. ¿Qué significaba la hermenéutica? Explicar un texto. Otra palabra también que tenemos que familiarizarnos es la palabra exégesis, que significa traer claridad al texto. Ambas palabras provienen del griego. Entonces, nosotros estamos ya avanzando bastante, hay nuevos elementos, nueva información que hoy vamos a compartir en el nombre de Jesús. Vamos avanzando. También hemos hablado de que muchas veces puede aparecer también hermanos en Cristo que digan, ¿qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? ¿No nos la dio Dios para que la entendiéramos? ¿No dice el apóstol Juan que la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe? Escuche bien. ¿No dice el profeta Isaías que el camino es tan largo que hasta los insensatos no yerran? Desde luego, hay algo de verdad en lo que diría tal hermano. Es cierto, eso nosotros no estamos negando. Y la actitud es conocidísima. Pero hay que saber distinguir la verdad del error. La verdad del error. Son totalmente caminos diferentes, son totalmente conceptos diferentes. La verdad y el error. Entonces, nosotros tenemos que saber que la interpretación de las citas bíblicas de cada uno, ¿verdad?, es un ejemplo de lo que pasa cuando se quiere entender textos con sentido individualista. Ese es el problema, el sentido individualista. Eso también hablamos nosotros, esa interpretación individualista, sin tomar en cuenta el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una bendita verdad que un alma sencilla que busca la voluntad del Señor por medio de la palabra. Así que nosotros tenemos que ver también el contexto, el medio ambiente en que se desenvuelve lo que estamos nosotros leyendo en la cita bíblica. Por ejemplo, si hay un personaje bíblico, tenemos que ver su contexto, su ambiente, la historia, la cultura en el cual él se estaba desenvolviendo, en el nombre de Jesús. Seguimos adelante rápidamente porque hay nuevas placas. Dice aquí, hay innumerables casos de personas que se han convertido a la sencilla lectura de la palabra. Sí, nosotros ayer justamente estábamos viendo
que había un erudito, vamos a decir así, que se convierte leyendo la palabra de Dios. Es Justino Mártir, que lee los evangelios, lee el evangelio de Juan y el Apocalipsis y se convierte al Señor. Eso está en el curso Introducción al libro Apocalipsis. Tenemos a este personaje que se convierte con la lectura de la palabra. Sin enseñanza humana, puede ser. Dios es Dios de milagros también. De repente el Señor en su voluntad, en su corazón está de bendecir y de traer un gran milagro en una persona y se convierte con la lectura de la palabra. Seguimos adelante. Más adelante, en el nombre de Jesús, tenemos aquí los propagadores de los terribles herejías de los testigos de Jehová. Escuche bien, se ufanan precisamente por su conocimiento superior de los escritos sagrados. Estos hechos han llevado a otros a una posición completamente contraria. Es tan difícil interpretar. Buenas noches, Nancy. Dios te bendiga. Gracias por... Gracias. Estamos muy contentos con tu participación. Gracias. Amén. Entonces estamos hablando que es tan difícil interpretar las escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo, dice. Pero los hermanos que se afirman en esta posición señalan las muchas cuestiones eruditas que conciernen al texto de la Biblia. Su transmisión a nosotros, su traducción, recordándonos que los eruditos han pasado toda la vida comentando el sentido del pasaje. Bueno, lo que sí que está diciendo aquí es que puede ser que uno se recueste exclusivamente a los que son teólogos y él dice así y él porque es teólogo dice así. Bueno, eso es lo que está diciendo esta parte de esta placa. Pero nosotros, si llegamos a comprender las normas de interpretación bíblica, vamos a darnos cuenta de muchas otras cosas más y ya no necesitamos otras cosas, sino que tenemos la base, que son las normas. Eso es importante, en el nombre de Jesús. Seguimos adelante, vamos avanzando rápidamente, estamos haciendo un repaso general de lo que ya hemos hablado, de temas importantes. Así tenemos bastantes placas, vamos a ir rápido. Había consideraciones generales también. Si recibimos una larga carta, hablamos de la carta del amigo, que nosotros le conocemos al amigo en el cual le escribimos la carta. Por eso es importante leer la escritura para conocerle al autor divino y al autor humano, a los autores humanos y al autor divino. Entonces, seguimos adelante. Creo que vamos a llegar a las dificultades. Había dificultades de interpretación, había contradicciones, inconsistencias también de llevar a una interpretación fantástica, por ejemplo, también. Eso no es correcto. También hay simbolismo, hay señales en la palabra de Dios, todo tiene su significado. Inclusive existe también la numerología bíblica, que también no es que nosotros de balde nomás estamos leyendo cuando el Señor Jesucristo dice que tenemos que perdonarle al Señor, a nuestro hermano, perdón, digo bien, 70 veces 7. Por algo dijo 70 veces 7. Y eso nosotros vamos a hablar en la numerología bíblica también el día de mañana. En el nombre de Jesús. ¿Qué significa el número 1, número 2? ¿Qué significa el número 3, el 4, el 7? ¿Qué significa el 8, el 9, el 10, el 11? Y sucesivamente así lo que significa en la palabra de Dios los números. En el nombre de Jesús. Eso es importante. Entonces, ¿por qué es importante conocer también a profundidad la palabra de Dios? Porque muchas veces el Señor habla en sueños y si nosotros no tenemos base, conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder tampoco interpretar los sueños. Buenas noches, Virginia, Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. En el Gracias nombre de igualmente. Jesús. Porque de repente va Amén. a pasar alguien, hermana, hermano, yo soñé contigo que te subiste en una carroza de fuego y luego saltaste y te fuiste al paraíso y luego te caíste en el infierno y te tropezaste con la misma piedra y te subiste sobre el burro que se subió Jesús y después te fuiste al mar rojo. Te soñé así, hermano, hermana. ¿En serio me soñaste así? ¿Me soñaste así? ¿Y dónde está eso en la palabra? Todo una ensalada de sueños porque uno no entiende, no interpreta la palabra, no tiene una norma de estudio. Bendiciones en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. Había ejercicios que tenemos que hacer, pero eso vamos a esperar más adelante, los ejercicios. Varios ejercicios pasamos, este curso está siendo bueno con nosotros, porque hay ejercicios que nosotros tenemos que hacer en la casa, hay tarea. ¿Y cuándo, pastor, voy a terminar? ¿Cuándo voy a hacer todo eso, esos ejercicios? No tengo tiempo.
Y orar, pedirle al Señor, dame tiempo, Señor, voy a hacerme un lugarcito para hacer los ejercicios de los cursos de las normas de interpretación bíblica. Hay varios ejercicios que ya pasamos. Seguimos adelante. Los postulados, por ejemplo. Ese es tema de examen, vamos a decir así. Tema de prueba son los postulados. Eso ya está en el PDF. Los postulados. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Se acuerdan? El martes pasado dimos nosotros eso. Los postulados. ¿Cuántos postulados hay? Creo que había 8. 8 postulados. Seguimos adelante. Vamos avanzando. Sí, 8 postulados hay. Cada postulado tiene su explicación. Hay ejercicios también aquí. Los críticos han querido relegar el libro de Daniel, había que leer el libro de Daniel al segundo siglo antes de Cristo, eso no es cierto. Calificándolo del libro popular cuyo autor anónimo se escuda tras una figura legendaria llamada Daniel de la época del cautiverio babilónico, siglo VI antes de Cristo, dice. Considerando además que las profecías son de hecho historia local ya cumplida, dice. No, falta todavía si la iglesia no fue todavía arrebatada, todavía Jesús no apareció en las nubes a llevarnos a nosotros, todavía no se habilitó el periodo de la gran tribulación, ni tampoco mucho menos los 28 juicios de Dios sobre la tierra. Estamos todavía en las señales del fin, las señales antes del fin que habló el Señor Jesucristo en el Evangelio. Ahí estamos nosotros. Bueno, seguimos adelante. La exégesis, hablamos del exégesis. Para poder llegar a una exégesis fiel de cualquier... Buenas noches, Darío, Dios te bendiga. Amén. ¿Se acuerdan que había dos palabras que nosotros teníamos que familiarizarnos? La primera era la hermenéutica y la segunda era la exégesis. Y aquí estamos hablando, haciendo un repaso general de lo que es la exégesis. Para poder llegar a una exégesis fiel de cualquier pasaje bíblico, tendremos que tener en cuenta varias normas que iremos señalando. ¿Cuáles son las normas de una buena exégesis? Número 1, el estudio minucioso del texto bajo consideración. Estamos hablando del texto ya, minucioso. ¿Qué significa el estudio minucioso? La verificación minuciosa. Por ejemplo, se supone que el Hijo de Dios, el estudiante, la estudiante, vamos a decir así, de la palabra de Dios, el estudiante, en términos general, se aparta para leer la palabra, ¿sí o no? Va a buscar un lugar para leer la palabra. Puede ser su habitación, puede ser su sala, puede ser... Yo tenía un caso que un hermano, cuando estábamos en la iglesia allá en Encarnación, en Itapúa, me estaba contando un hermano que él se escondía en el baño para leer la palabra de Dios. Se escondía en el baño de su casa para leer la palabra de Dios porque su esposa no quería que él sea cristiano. Entonces él se escondía en el baño y ahí leía. Leía la palabra de Dios en el baño y ahí en el baño hay fluorescente, hay luz, dice ahí buena luz y estoy más tranquilo ahí, me puedo concentrar más y dice que ahí se escondía él de su esposa. Su esposa a veces le pillaba y por poco no echaba la puerta del baño, le pateaba toda la puerta del baño para que él deje de leer y de orar, deje de leer la palabra y orar. Entonces, pero eso ya fue hace tiempo, él se convirtieron todos ya después. Eso es un proceso. Así que usted como estudiante tiene que buscar un lugar donde haya luz, donde usted pueda concentrarse, deja su teléfono celular, fíjense aquí, apartado. Ahora estamos todos conectados, pero cuando va a estudiar la palabra de Dios deja a un brazo de distancia el celular y la Biblia en una posición correcta, tampoco para forzar el cuello, y una luz correcta para que usted pueda leer la palabra de Dios. Número 1, entonces, el estudio minucioso del texto bajo consideración. Consideración significa que usted tiene que asimilar y aceptar lo que dice en la cita bíblica. Así únicamente un corazón enseñable, un corazón humilde y enseñable le va a ayudar a usted. Número 2, una buena comprensión del texto inmediato. Comprendo lo que Jesús dice, por ejemplo, en la parábola de los talentos, leí y comprendí. Ahora, Señor, ¿qué me querés enseñar sobre esto? Espíritu Santo, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esta cita bíblica en mi vida? ¿Cómo puedo aplicar en mi vida? Ese es el número punto 2.
Número 3, conocimiento sobre el fondo del libro bíblico en que se halla el pasaje en cuestión. Por ejemplo, si el Señor Jesucristo, ¿en qué ciudad multiplicó panes y peces? ¿En qué ciudad el Señor Jesucristo hizo muchos milagros? ¿En qué ciudad nadie creyó en los milagros del Señor Jesucristo? ¿Hubo también eso? Todo eso nosotros. ¿Cuáles fueron las ciudades donde el Señor Jesucristo se movía para predicar la palabra? Eso es ver el contexto, ver el fondo de las cosas, de la cita bíblica. Número 4, el deseo de ver el pasaje en la perspectiva general de las Escrituras. Eso es importante. ¿Cuántos tienen Biblia con concordancia? ¿Usted conoce lo que es la concordancia bíblica? Usted va a encontrar la cita bíblica y ahí arriba del título o ahí abajo dice que esta cita bíblica tiene relación con pasajes bíblicos del Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, con las cartas paulinas, inclusive con Apocalipsis. Eso significa concordancia bíblica. Usted abre su Biblia y va a ver Biblia Reina Valera, versión Reina Valera con concordancia bíblica, dice, concordancia. Eso es importante que usted pueda tener ese tipo de Biblia para que este punto número 4 se pueda activar en usted. Dice el deseo de ver el pasaje en la perspectiva general de la Escritura. General de la Escritura. Quiere decir, yo estoy acá, habla, por ejemplo, el Señor Jesucristo está hablando, por ejemplo, del divorcio, por ejemplo, está hablando del divorcio el Señor Jesucristo. Ya había sido que el divorcio tiene una cita bíblica en el Antiguo Testamento y también en las cartas paulinas, por ejemplo. Ahí usted va a ver el contexto, todo lo que dice, la cosmovisión de esa cita bíblica dentro de la Escritura, para poder entender más. Número 5, consideraciones sobre el lenguaje de la Escritura, que abarcarán la manera de pensar y escribir de los autores en su medio ambiente oriental. Es muy diferente a nosotros. Por ejemplo, el día para los judíos comienza a las 6 de la tarde. Para nosotros de este lado del mundo ¿qué hora comienza el día para nosotros? A ver, los que trabajan, ¿qué hora empieza el día todos los días? 4:30 de la mañana. Muy bien. Y para los judíos comienza el día a las 18 horas p.m. Totalmente otra cosa, ¿me están entendiendo? Totalmente otra cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que estudiar más. El que está escribiendo, Mateo, ¿qué era? Era judío. Lucas, ¿qué era? Doctor, era un médico. Marcos, ¿qué era? Era judío. Después estaba también Lucas, Marcos, Mateo, Juan. ¿Quién era Juan? Cosas así. Tenemos que también poco hacer trabajar nuestra cabecita cuando estamos agarrando una cita bíblica. Inclusive, no solamente los evangelios, los salmos, proverbios, Génesis, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, también tenemos que leer un poco también. Hay Biblias que tienen ahí una introducción o un resumen de cada libro, tiene un pequeño resumen, quién es el autor, en qué fecha escribió y cuál es el mensaje de ese libro. Así cortito tiene. Eso es importante que usted, cuando está leyendo, recurra a esa información para que usted pueda tener más conocimiento. 6. La necesidad de tomar en cuenta el género de la literatura que presenta el libro que estudiamos. ¿Se acuerdan? El Apocalipsis era género literario. Los 3 primeros capítulos son cartas y los demás son género apocalíptico. Entonces nosotros tenemos que ver con qué género se escribieron cada libro. Eso podemos hacer un cuadro nosotros y poner, este libro tiene el género apocalíptico, género literario, género profético. Todos los profetas, por ejemplo, mayores y menores, género es profético. Después vamos, género de sabiduría, sapiensales, salmos,
Todo eso tiene un género. Eso nosotros vamos a hacer un cuadro más adelante. Número 7. Ayudas para la debida comprensión de tipos, símbolos, parábolas y expresiones que figuran en general. O sea que nosotros tenemos que entender, a ver, ¿cuál es el método que el Señor Jesucristo utilizó? Quiere decir que ya existía, no es algo nuevo eso, para poder transmitir la vida, las situaciones de la vida cotidiana de los hombres. ¿Cuál es el método que el Señor Jesucristo utilizó? A ver, alguien si sabe, alguien si puede responder. Parabólica. ¿Cómo? Parabólica. El método parabólico. Jesús usó las parábolas, que ya existían eso. Ahora, ¿cómo Jesús aprendió las parábolas? ¿No le llama la atención eso? A veces nosotros leemos las parábolas, leemos nosotros eso, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo Jesús, de dónde aprendió? ¿Acaso él hablaba solamente arameo, hablaba hebreo o hablaba griego? ¿Y dónde proviene de dónde provienen las parábolas? ¿Cómo se introdujo en el tiempo de Jesús y por medio de qué lenguaje se introdujo en el tiempo de Jesús las parábolas, por ejemplo? Qué interesante saber que Jesús no solamente estudiaba el Torá, la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, sino que también él tenía conocimiento de otras cosas. ¿Me está entendiendo? Parábolas, las parábolas no. Vamos a ver un poco, a ver, origen de las parábolas. Vamos a buscar para salirnos de la duda. ¿Quién fue? A ver si alguien quiere agregar algo. Origen de las parábolas. Se dice, según se dice en los libros que hay por ahí, ¿verdad? Que cuentan que Jesús también tuvo una escuela tuvo escuelas iniciáticas también. Espera un poquito, queremos escuchar más fuerte eso. Despacito te estamos escuchando, hermano. Interesante lo que vos estás hablando. Más fuerte si podés. Sí. Que se dice que Jesús, cuando empezó a ser grande ya, estuvo en escuelas iniciáticas también, donde fue aprendiendo muchas cosas también para poder después poder decir las parábolas. Muy bien. Otros estudios hablan de que Jesús era de origen esenio. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Él es hebreo nacido del Espíritu Santo. Pero escuche bien el origen de las parábolas. Acá está escrito, le voy a decir. La dimensión histórica, epistemológica de la palabra emergió entre los siglos XVII y XVI a punto de Cristo, antes de Cristo, cuando los griegos definieron el concepto matemático de las cónicas mediante un trabajo geométrico cuya característica fundamental es la transformación de una actividad de tipo empírico a una de tipo científico. Socorro, pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Jesús era científico, Dios mío. Hola Alicia, Dios te bendiga. Recién entré porque tuvimos apagón. Sí, acá también hubo un apagón de repente y ahora volvió. Ahora por eso no pudimos conectar. Entonces, las parábolas tienen su origen antes de él. A través de los griegos viene eso. Interesante saber eso, ¿eh? ¿Quién le enseñó las parábolas a Jesús? Silencio. ¿Y por qué Jesús habló en parábolas de repente? Es una buena pregunta. Había símbolos, parábolas, expresiones. Tremendo es la capacitación y el estudio, la sabiduría, la inteligencia. Lo máximo es Jesús. Mira, el ícono máximo en todo es el Señor Jesucristo. Él crecía, dice, en conocimiento y también en las cosas del Padre, en los negocios del Padre también. Eso vamos a ir viendo más adelante. ¿A qué se refieren los negocios del Padre? ¿Él acaso vendía pancho, vendía hamburguesa
vendía asadito con mandioca. Carpintero. ¿Eh? Carpintero. Era el Era carpintero. carpintero. Muy bien. Estaban los negocios del padre, dice. Bueno, seguimos adelante. Estas normas son como las herramientas del exégeta a las que puede echar mano en su tarea a la manera en que un buen mecánico, hoy vamos a usar mucho la palabra de Dios, prepare nomás, traiga nomás ya su Biblia ahí. Dice aquí, echar mano en su tarea a la manera en que un buen mecánico soluciona los problemas del funcionamiento de un motor con la ayuda de los útiles que la experiencia y la pericia de los ingenieros han preparado para tales fines. Mira, muy interesante. Sobre todo nos salvan de ideas superficiales y personales y por ende carnales, que con facilidad llegan a oscurecer la verdad, dice. Nuestra carne, nuestra propia interpretación puede oscurecer una verdad bíblica. Nosotros tenemos que sí o sí agarrarnos de las normas. No podemos nosotros estar ahí, nosotros sin haber pasado por el proceso de la hermenéutica y la exégesis, no podemos nosotros decir esto es así, esto es aquello, esto es así. No, yo digo que esto es así y no es así. Bueno, entonces, seguimos aquí, he entendido exactamente las palabras y frases. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. A ver, escuchen bien. Después de leer la cita bíblica, usted se hace la siguiente pregunta. Usted se pregunta y dice, ¿he entendido exactamente las palabras y las frases? ¿He seguido bien la argumentación del contexto? Ahí nomás voy a leer nomás un versículo nomás, ya ahí, demasiado mucho ya de pastor, voy a leer todo el capítulo luego, voy a leer nomás un versículo nomás, no, pero si lees 2 versículos más arriba y 2 versículos más abajo del versículo que vos escogiste, del capítulo que agarraste, vas a tener más entendimiento. Serían 2 versículos más arriba y 2 versículos más abajo. Amén. Amén. Muy bien, en el nombre de Jesús. Entonces uno se tiene que hacer esa pregunta. ¿Estoy al tanto del propósito general del libro? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiere enseñar la parábola de los deudores? Estoy atento, yo entendí. ¿Cómo? A ver, la parábola de los talentos, de los deudores, la semilla de mostaza, ¿se acuerdan? Esas son parábolas que el Señor Jesús habló, enseñó, y uno tiene que preguntarse si este texto parece oscuro todavía para mí, oscuro, no puedo entender. O bien, lo he considerado a la luz de las claras doctrinas fundamentales, eso nosotros ya estamos dando. Bueno, en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Número 1. El estado del texto original, vamos a hacer un examen del texto bíblico. Vamos a hacer cómo se hace un examen del texto bíblico. El estado del texto original al estudiante reflexivo se le ocurrirá pensar, ¿cuántos tienen habituado esta palabra en su vida, reflexión? ¿Cuántos conocen lo que es reflexión? ¿Alguien puede dar el concepto de lo que es reflexión? ¿Qué es reflexionar para ustedes? ¿Acaso nunca le dijo a su esposo, usted anda a reflexionar un poco, a la profesora, al profesor le dijo, reflexionar un poco lo que dijiste? ¿Qué significa reflexión? Reflexionar, pensar o analizar algo, algún acto, alguna palabra que hemos dicho. Reflexiona. A veces se dice también, reflexiona un poco sobre tu actitud, reflexiona un poco sobre lo que dijiste. ¿Qué significa eso? Pensar un poco lo que estás diciendo, analizar un poco lo que dijiste, lo que hiciste. Eso significa. Entonces, seguimos avanzando. Pastor, Sí, puede ser también un hecho y efecto de considerar algo con detenimiento. así mismo, hermana Virginia, eso es cierto lo que dijiste. En el nombre de Jesús, así es. Interesante es lo que estamos aprendiendo.
Seguimos. Así también implica, pastor, un estilo de pensamiento ponderado y personal que consiste en los hábitos de hilvanar juicios de forma reiterativa y persistente de cara a la formación de la mente. Así mismo, ese es el concepto técnico. Interesante. Técnico. También Bíblico. dice también dice mi diccionario que es considerar nueva o determinadamente una cosa. Sí. Esa abre Estoy más otra vez nuestro panorama. A medida que nosotros vamos, sí. se va a abrir más en el nombre de Jesús. Acá Seguimos encontré adelante. parábola. Estaba buscando parábola y acá encontré. Sí, a ver, Dice narración de un suceso fingido, pero que deduce por comparación o semejanza una verdad imponente o una enseñanza moral. muy bien. Siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII antes de Cristo De Cristo. se originó las parábolas Definición de parábola. con los griegos y con la matemática de los griegos. Parábola, narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Muy bien, Especialmente los griegos con Sócrates, eso, la caverna de Sócrates. ya. Ahora La me primera llama la atención parábola de cómo Jesús. Jesús tuvo ese acceso a las parábolas. ¿Le enseñó José? ¿Le enseñó María? ¿Quién le enseñó? ¿Será que los judíos de la época que manejaban bien el griego popular, ese día, el koiné, el griego popular, ya estaba incluido eso, ya está incluido, bueno, eso tienen que estudiar las parábolas también. Entonces él era conocedor de eso, entonces usa las parábolas para explicarle al pueblo las situaciones cotidianas de la vida, cosas espirituales, comparaba, asimilaba esto, le abría el entendimiento, cosas así para que puedan digerir la información que venía de él, revelación que venía de él. Seguimos adelante. Y la primera parábola de Jesús fue la oveja perdida en Lucas 15, 1-7, señala pastor. La oveja perdida, Sí, las 99 deja y se va por una. sí. En Lucas 15, 1-7. Muy bien. Entonces, ahí usted tiene que ver, Jesús, dónde se acordó el Señor Jesús de esa? ¿Dónde habrá leído, dónde habrá visto esa oveja perdida? La ¿Cómo 90, sería Lucas? Lucas, ¿cuánto sería? 15, 1-7. Uno, ¿Por qué 7. habló de Ya no sé, 100? gracias. ¿Por qué no dijo 30, 20? ¿Por qué dijo 100? Eso es importante saber. Si la cantidad de ovejas que en el tiempo de Jesús eran las que estaban siendo cuidadas por los pastores ahí, era hasta 100. Probablemente por eso dijo. Antes que había gente que criaba ovejas ahí y estaba escuchando su sermón, entonces estaba escuchando su mensaje, entonces él dijo, voy a tomar 100 ovejas y voy a decir sobre esta base. Entonces empezó a hablar de eso. Eso no, cualquier persona no te va a hacer captar algo rápido así. Bueno, interesante. Vamos a hablar del texto hebreo. El texto hebreo, todo el Antiguo Testamento, a excepción de unos breves pasajes, vamos a ver por si es cierto esto acá, el 1, sí. Sí. Esto pasamos, vamos, sin esto no podemos. El estado del texto original, estudiante reflexión. Hablamos de la reflexión, muy bien. Sí, y las preguntas que tenemos que hacer. Está bien, el punto 2 ya ahora. El texto hebreo, todo el Antiguo Testamento, a excepción de unos breves pasajes en arameo, en los libros de Daniel y Esdras. Eso vamos a identificar más adelante. Está redactado en hebreo y debemos la conversación del texto al minucioso cuidado de los judíos. Los escribas hebreos no multiplicaban copias del sagrado texto, sino que cuando una iba desgastándose, la copiaban con extremadas precauciones. Lo que ellos hacían es copias
copias y copias, exactamente, cuando veían ya que se estaba desgastando ahí la hoja, desgastando ahí todas esas cosas. Antes, ya cuando estaban ellos viendo eso, ya hacían las copias. Qué tremendo. Sino que cuando uno iba desgastándose, dice, si la copiaban con extremas precauciones, comprobando hasta la suma de las letras en cada página. Si en una página había 100 letras, 100 letras tenía que haber en la copia. Qué cosa, ¿eh? Uno a uno contaban ellos. ¿Cuántas cuánto había B, E, B, C, D? ¿Cuánto había? 100, 100, 100. Perfecto. Es copia del original. Qué tremendo eso es. También comprobando hasta la suma de las letras de cada página, amén de otras medidas, para asegurar la identidad de la copia con el original. Cuando estaban satisfechos de su labor, el original era destruido, para que la palabra de Dios entendida de forma externa no sufriera deterioro. Nosotros lo que estamos haciendo, estudiando de dos formas, externa e interna. Vamos adelante. Es por eso que los escriturarios en sus investigaciones del texto no han podido hasta la fecha reciente basar su labor en manuscritos muy antiguos, siendo los textos hebreos de mayor confianza de los que los rabinos de la escuela de los masoretas, otra vez vamos a los masoretas, produjeron en los siglos, ahí está el siglo 9, si no me equivoco, y 10 de nuestra era. Entramos ya en nuestra era. Por eso el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en el año 1947, por eso habla de nuestra era, se revistió de gran importancia para el estudio del estado del texto hebreo del Antiguo Testamento. Y resumiendo en una frase, en un asunto muy complicado, podemos decir que estos documentos que los eruditos están estudiando con afán en nuestros días y que se fechan en los siglos 1 y 2 antes de Cristo, aproximadamente vienen a confirmar el valor y la exactitud del texto masorético, base de nuestras traducciones. Vamos a ver qué significa masorético. Vamos a buscar un poco para salirnos de la duda. Masorético. Masorético. Definición de masorético. ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver. Consulta Es la versión hebraica del Tanakh, usada oficialmente entre los judíos. El texto masorético es la versión hebraica del Tanakh, usada oficialmente entre los judíos. En el cristianismo se hizo popular en Occidente usar fuentes hebreas a partir de la época medieval tardía, y se ha utilizado con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Eso eran los masoretas. Es la versión hebraica del Tanakh usada oficialmente entre los judíos. Muy bien. Estamos ahí. Excelente definición. Salimos de la duda. Nos estamos cortando la oreja de a poquito. Vamos adelante. Ahora vamos a ver el texto griego. Hebreo, Tanaj, Antiguo Testamento, ¿eh? Así es. Antiguo Testamento. Griego, sí. Nuevo Testamento. El texto griego, el Nuevo Testamento, está escrito en su totalidad en el griego helenístico, famoso, acuérdense eso, el koiné, o lengua común significa eso, que como resultado de la conquista, ahí está, como resultado de las conquistas de este señor que aquí dice, Alejandro Magno, acá está, responsable número 1, Alejandro Magno, se había extendido por el Medio Oriente y las orillas del Mediterráneo, hablándose por toda persona medianamente culta y utilizándose para el comercio y el trato normal entre los distintos pueblos del Imperio Romano. Socorro, o sea que hay varios pueblos otra vez ahí durante el Imperio Romano. Los cristianos de los primeros siglos de nuestra era
Tenían en alta estima los escritos que habían salido del círculo apostólico, de los apóstoles, y extendían el conocimiento de ellos por medio de copias. Perfecto. Si tenían una fotocopiadora en ese tiempo, ellos, una copia Xerox. Qué bárbaro, ¿eh? Y extendían el conocimiento de ellos por medio de copias que se enviaban a las distintas iglesias. Ejercían todo el cuidado posible sin duda, pero a menudo trabajaban en circunstancias de peligro y premura. Rápido tiene que ser y peligro constante. Así es lo que dice. Entonces el Nuevo Testamento se escribió en griego. Algunos copiaban un texto que tenían delante, mientras que otros escribían el dictado. Miren cómo hacían. Los dos métodos podían dar lugar a equivocaciones, pero por supuesto, fuese por mirar mal una palabra, fuese por oírla defectuosamente. A ver, ¿qué dijiste, fulano? ¿Qué dijiste por la palabra que? Decime otra vez. No, te dije amor. No, te dije esto, te dije aquello. Dios, ¿qué dijiste? Se puede prestar a equivocaciones por oírla defectuosamente. Estas pequeñas equivocaciones han dado lugar a las variantes que se anotan y los eruditos, los críticos textuales, cuya benemérita labor no ha de confundirse con la crítica de la teología liberal. Bueno, varios pensamientos hay aquí en esta placa, en esta parte, número 51, que nos está hablando ya de muchas cosas. Vamos ya avanzando. Pero los enemigos del Evangelio han exagerado mucho la importancia de estas variantes, ya que la inmensa mayoría de ellas no pasan de ser pequeños cambios, prefijos, ortografía, las partículas, el orden de las palabras, que no alteran para nada el sentido del texto. Aún en el caso de las pocas variantes de más importancia, no se halla ninguna que afecte doctrinas fundamentales y podemos bien creer que la providencia de Dios estaba por encima del celo de los cristianos de los primeros siglos, velando por la pureza de la palabra a pesar de las diferentes circunstancias de entonces, o acaciadas circunstancias. Bueno, quiere decir que Dios guardó todo lo que está escrito en la palabra, Dios mismo guardó para que no se altere nada. Eso es lo que está queriendo decir. Bueno, vamos un poquito más adelante. Aquí tenemos ejemplos. Vamos a estudiar en esta noche sobre el infierno desde el punto de vista de las normas de interpretación bíblica. Infierno. Pero pastor, esto es norma de interpretación bíblica. No, y la palabra infierno está en la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que la palabra infierno está en la Biblia? ¿Usted sabe? No. ¿Ven? No tenga temor. No, uno dice, otro sí, no hay problema. Estamos para aprender todo acá, para estudiar. Vamos a ver los ejemplos. A ver, vamos a ver, tenemos 7, estamos 7 en el nombre de Jesús. Uno de los ejemplos de la palabra Hades. Hades, muy bien. El ejemplo de dificultades que surgen de traducciones defectuosas o anticuadas, dice, el uso de infierno, sin distinguir si el original, tratándose del Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribía el Nuevo Testamento? Griego. Griego. Muy bien, del koiné popular. Koiné, sí. Dice aquí, tratándose del Nuevo Testamento, es Gena. Gena. G-E-E-N-N-A. Gena. Genna. O Hades. Genna o Hades. Señor, líbrame del Genna. Señor, guarda mi alma del Genna. O Hades. No dice y Hades, dice o Hades. Hoy en día, infierno. ¿Qué indica el Genna o Hades? Hoy día, infierno,
indica la perdición eterna. Hablar de Gehenna, Hades, infierno, quiere decir o equivale a perdición eterna. Equivale a perdición eterna. Coma, el lago de fuego. Lago de fuego, perdición eterna, equivale, infierno, Hades, Gehenna. Qué interesante. Qué interesante. Ahora bien, dice, Hades, como Sheol en el hebreo. Hades, como Sheol en el hebreo, hace referencia a la ultratumba. ¿A qué pea? Ultratumba. ¿No escucharon alguna vez ustedes esa palabra? En las películas. Escuche bien. Ultratumba. Buenas noches, Felicita. Ultratumba o regiones. Historia de ultratumba. Historia de ultratumba. Cuidado con eso. El ocultismo usa también este tema, ultratumba. O regiones de los espíritus que han dejado el cuerpo. Ultratumba o regiones de los... Pero este ya murió este. ¿Y de dónde lo que vino? Vino, no sé de dónde vino, resucitó, vino de la ultratumba, vino otra vez. Vino otra vez su espíritu. Le estaban reanimando ahí, doctor, estaba ahí, y volvió otra vez, sí, vino otra vez su espíritu. Así es, hay cosas así. Y vive otra vez. Se le dio ahí electroshock, ¿verdad? No sé cuántos voltios ahí. Se movió todo ahí otra vez, hubo otra vez movimiento de vida acá en la tierra, en el cuerpo físico, y viene otra vez su alma, o de abajo o de arriba, pero viene. Así es. Y eso es lo que me llama la atención también. Yo quería investigar sobre quién fue el fundador o el genio, el que inventó el electroshock. Esos electrodos que se pone acá, ¿de dónde? ¿En qué año se creó el electroshock? Porque tiene un poco de... Tiene mucha sabiduría el que inventó eso. ¿Verdad, Andrés? Porque, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que una descarga eléctrica va a volver a traer el alma de vuelta al cuerpo, doctor? ¿Cómo puede ser eso? ¿De dónde ellos sacan eso? Interesante. Y si nosotros comparamos con el electroshock y la resurrección de Lázaro por la palabra de Jesús y la resurrección del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra. Entonces, hablamos del infierno. Ahora bien, Hades, como Sheol, en el hebreo hace referencia a la ultratumba. Ultratumba. O regiones de los espíritus que han dejado el cuerpo. Es un término muy general y puede ser equivalente al paraíso. Puede ser, no dice que es. Puede ser equivalente al paraíso, donde los espíritus de los salvos esperan en bienaventuranza. ¿Qué significa bienaventuranza? 3 veces bendecido. Los espíritus de los salvos esperan en bienaventuranza. ¿Quiénes son los salvos? A ver, ¿quién tiene el acceso a la salvación eterna? Alguien que me pueda ayudar en esta noche, a ver si alguien sabe. Por medio de Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo. Los que creen en el Señor Jesucristo. Aquí, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo en esta noche? Obedece el mandamiento. ¿Creen y Amén, obedecen? pastor. Amén. Entonces, usted tiene la vida eterna, usted es libre de condenación. Acá dice, y puede ser equivalente al paraíso, donde los espíritus de los salvos esperan en bienaventuranza, o el lugar tenebroso, donde los perdidos aguardan el juicio del gran trono blanco. A que vea. No sería el purgatorio. ¿Quién descubrió el No, electroshock? ahí no hay que confundir. Este es lo que nos está diciendo
El electroshock es introducido por Serletti y en la Italia de 1938. Ah, en 1938 se hizo eso. Sí, pastor. El electroshock, ¿verdad? En Italia. Ah, los italianos, mira un poco los italianos. Sí. Qué cosa, che. Entonces, aquí dice que también existe el juicio del gran trono blanco. Ese es un juicio que está en el libro Apocalipsis. Los lunes vamos a tocar eso, donde los cristianos no van a comparecer. Solamente el mundo inconverso, el mundo pecador, comparece delante del juicio del gran trono blanco, donde en ese trono va a estar sentado el Padre Celestial. Hay otro juicio que es el tribunal de Cristo, donde nosotros los cristianos vamos a comparecer para recibir nuestro galardón y para que se nos haga justicia. Entonces, dice aquí en Salmo, vamos al libro de Salmo 16, versículo 1 al 9, vamos a leer Salmo 16, versículo 9, 10, este hay que corregir porque esto no es así. A ver, vamos a ir a Salmo, libro de Salmo. ¿Quién escribió los Salmos? ¿A quién se le atribuye la gran mayoría de los Salmos? El rey David. Es a David. David. Muy bien, David. muy bien. Dice aquí el versículo 9 del Salmo 16, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Escuche bien, que se alegró el corazón y su alma. Salmo. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Quiere decir, corazón, alma y carne. No, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mira cómo el salmista David hablaba ya del alma, hablaba de la carne, hablaba del corazón. El corazón es un órgano principal, pero a lo que se refiere es al ser. Todo lo que está dentro de nuestro. Vamos a leer Hechos 2.27, a ver qué quiere decir Hechos 2.27. Vamos ahí, a ver si alguien quiere leer Hechos 2.27. Hechos 2, versículo 27. Yo ya tengo, si alguien tiene puede leer si quiere. Si no leo, me avisa. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Hechos los Apóstoles vuelve a repetir, vuelve a decir, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice. En este texto no enseña que el Señor bajó, este texto nos enseña que el Señor bajó a la esfera de los perdidos, ni contradice. Vamos a leer un poco Lucas 23:43, San Lucas 23:43, el Señor bajó a la esfera de los perdidos. Vamos a ver un poco Lucas 23:43. Amén. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Viste? Aquí habla del paraíso, de un lugar, es una esfera de espera. Cuando Jesús estaba, en los tiempos de Jesús, el paraíso estaba muy cerca del núcleo de la tierra, muy cerca del infierno, muy cerca del Gehenna,
del Hades y de la perdición eterna. Ahí cerquita estaba el paraíso. Entonces, es la esfera. Acá dice este estudio que es la esfera de los perdidos, pero dejaron de ser perdidos porque los que estaban en el paraíso le recibieron a Jesús. Él se fue a predicarle a todos los que estaban muertos. En el contexto del Antiguo Testamento, los que pertenecen a la familia de Dios, de las 12 tribus de Israel, los muertos, no los vivos, porque habían también descendientes, estaban ahí en el paraíso. Y este ladrón que estaba al costado de Jesús, cuando habló con Jesús y reconoció que él es hijo de Dios, le dijo: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Hoy mismo le dijo. Hoy, quiere decir que en ese momento iban a ir a una esfera diferente, a una dimensión diferente, no humana. Vamos a ver más adelante. Entonces, Lucas 23, 43, hoy estarás conmigo en el paraíso, para otros lugares donde el original es Hades. Hades, véanse. Vamos a Mateo 11, 23. Vamos a Mateo 11, 23. Mateo 11, 23. A ver, vamos a ver si está bien. A ver, Mateo 11, 23. Vamos a ver. Mateo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mira un poco lo que dice sobre Sodoma el Señor Jesucristo. Acuérdense de este pasaje bíblico que le sucedió a la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo se eliminó, cómo Dios eliminó esa ciudad con fuego. Y bueno, y ahí nos damos cuenta, Capernaum era una ciudad donde el Señor hacía muchos milagros, pero había demasiada incredulidad en Capernaum. Por eso le dice ahí, si es que Sodoma se hacía estos milagros que estoy haciendo aquí con ustedes, hasta hoy en día iba a estar esa ciudad. Acá dice que hasta el Hades, hay una ciudad que fue hasta el Hades. Vamos a volver a leer. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida. Hay una ciudad que está ahí abajo. ¿Cuál es la otra ciudad? Hay una ciudad que está ahí abajo, cerca del Hades. Capernaum. Fue levantada hasta el cielo. Bien. El mundo espiritual hasta el cielo. Se hizo muchos milagros. ¿Saben qué es lo que pasa cuando sucede un milagro? El cielo es el que se mueve. El milagro no se da en nuestra vida, en el mundo físico natural del hombre, no se dan los milagros. Los milagros se dan cuando lo físico se une con lo espiritual. Cuando el cielo desciende, ahí en el cielo nomás en el cielo hay sanidad, hay multiplicación de panes y peces, en el cielo bíblico, en el cielo de Dios, en el cielo, en el reino de Dios, ahí ya hay gozo, ahí hay sanidad. Acá dice que Capernaum subió hasta el cielo, fue levantada, muchos milagros se hizo ahí. Jesús hizo muchos milagros ahí, bajó el cielo prácticamente. O ese dicho, ¿se acuerdan ustedes de ese dicho? Yo no sé qué voy a hacer, pero por favor bájame el cielo y hago. Jesús bajó todo eso en Capernaum. Entonces, pero así también, porque no le creyeron a él lo que él hizo, hasta el Hades será abatida, dice. Quiere decir que la ciudad se fue hasta ahí. Bueno,
Hay un dicho, pastor, que un muchacho cuando quiere conquistarle a una mujer le baja hasta el cielo. El cielo le baja, hasta Claro, Dios le baja. quería bajar el cielo, si querés, te bajo la luna, el sol, imposible eso humanamente, ¿verdad? Solamente A Jesús. Dios y Bueno, todo. claro. Entonces, Mateo 16, 18, vamos a ver qué sigue diciendo sobre este tema tan interesante. Mateo 16, 18. Sí. Acá hay algo tremendo. Mateo Y, 16, 18. y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y no te llama, no le, y llama la atención que le dijo a Pedro, y yo también te digo, dice. Él también dice. ¿Por qué? Porque él preguntó, ¿qué dicen por ahí de mí? ¿Quién soy? Respondió Simón Pedro, 3, 4 versículos más arriba del 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino Padre, el Padre, mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que Dios le dio la revelación a Pedro de quién era Jesús. Por eso dijo Jesús, yo también te digo. Ahí habla del Hades, Genna. Y eso usan la iglesia católica, pastor, que sobre Pedro, por eso es lo que dicen que San Pedro tiene la llave. No, ese, ya nosotros como hijos de Dios ya no nos entra ya ni por, eso Sí. ya sabemos bien que está aquí errado de aquí a la luna está. Estamos hablando del mundo espiritual, de las llaves del reino, no estamos hablando de las cosas humanas, de la religión que es humana. La religión que hablaste es de la tierra, porque el ser humano quedó desconectado de Dios, y el fundador y el creador de la religión, que tuvo que sí o sí ser obligado para que haga un sistema para que el ser humano se acuerde de lo que es Dios, de lo que es el sol, de lo que es la luna, hace imágenes. Nosotros como hijos de Dios salimos ya del sistema religioso y entramos en la relación con Dios, las cosas celestiales y las cosas espirituales que son más profundas. Así nomás, la Eso es religión es para la tierra. Por eso lo necesitan una primero cruz, que, necesitan un sol, una imagen, necesitan un niño, necesitan ver esas cosas. Eso proviene todo del reinado de Salomón. Eso vamos a ir viendo más adelante. por eso es lo que ellos te citan primero, este versículo te citan para decir que la iglesia católica es la iglesia, eh, por decirte, Sí, los católicos lo que tienen. sí, ellos Ahí dicen lo que sí te que, puedo decirte. Sí, pero sin fundamento. ellos dicen Y te citan este que, versículo. Y ellos usted tiene dicen que que, gozarse cuando ellos dicen eso, porque el Padre Celestial le reveló primero al Señor Jesucristo, reveló a Pedro primero que el Señor es el Cristo. Y yo también te digo, Jesús le dijo a él, sobre esa revelación se funda la iglesia de Cristo. No estamos hablando de la iglesia física, terrenal, religiosa, que ahí tenemos que hablar de Constantino, de lo que vio la visión, de todo lo que es la muerte del evangelio por mano de Constantino, cuando puso señales, puso símbolos, puso esto, mató prácticamente, unió con el poder político, todas esas cosas, para que a partir de ahí la religión y la política sean uno. Por eso hasta ahora nosotros vemos todo lo que vemos hoy en día. Eso es totalmente equivocado, totalmente errado. Acá habla la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo, yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca significa esa revelación que Dios le dio, el Cristo significa la roca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habla del infierno mismo que no va a poder contra la iglesia de Cristo. Sobre esa roca, sobre esa base, ese fundamento, ese cimiento es lo que crece la iglesia de Cristo. No la iglesia mundana, la iglesia pagana, la iglesia religiosa que usa todavía imágenes que es de la tierra para poder explicarle al hombre
que hay un Dios, que hay un esto, aquello. No. Así que usted tiene que estar seguro de la revelación de la palabra de Dios. Y eso es lo que usan, pero están usando de forma equivocada y a muchos le están engañando. Seguimos adelante. Y donde nosotros también éramos engañados por eso. También nosotros creímos eso todo. ¿Quién nos hizo su bautismo y todas esas cosas? Primera comunión, presentación, confirmación y todo eso. Todo hicimos. Catequesis, eso damos. Está bien, no sacamos el mérito porque es algo que habla ciertamente de Dios, pero no en relación con Él. Seguimos adelante. Pastor, Lucas 10:15. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quiere decir algo? ¿Estamos abiertos? quería preguntarte algo, ¿verdad? ¿Cómo? La ramera, ¿qué significado tiene la ramera en la religión católica? Es un símbolo. En el libro de Apocalipsis es un símbolo, la ramera. Es llamada a la Babilonia. Babilonia va a ser reconstruida en el tiempo apocalíptico, escuche bien. Y Babilonia es el centro del paganismo, el centro de la cultura y del paganismo. Entonces se le dice ramera. Ustedes saben por qué se le dice ramera, ¿verdad? A la ramera. ¿Se acuerdan que dimos eso nosotros los domingos? ¿Quién era? ¿Quién era que se ponía en la ventana del muro de Jericó para captar cliente? ¿Cómo captaba cliente una mujer que tenía la profesión más antigua del mundo? ¿Qué ponía en su ventana para decirle, aquí estoy disponible? Una rama. Una rama. No es la prostituta. ¿Cómo? No es prostituta no quiero decir. No, pero ¿por qué no? ¿Cuál es la profesión más antigua? Todos sabemos eso que es. Y dice que había una ventana en el muro de Jericó donde esta mujer que tenía la profesión más antigua de este mundo agarraba y ponía en la ventana una rama. Entonces todos los comerciantes y los visitantes de Jericó veían de lejos allá. Mirá, ya está disponible la ramera, decían. Y lo simpático que ella le ayudó a los judíos para entrar por ahí. Y lo simpático que cuenta la historia que ella le ayudó a los judíos para que entren por ahí. Rabab, la ramera se llama. Ella tenía varias ramas, tenía rama de guayaba, rama de mango, rama de todo lo habido por haber. Ella tenía rama de olivo, tenía rama de todas esas cosas y ponía ahí en su ventana. Eso significa estoy disponible. Bueno, entonces con relación a la pregunta de Felicita, entonces Babilonia va a simbolizar la ramera, porque va a decir, estoy disponible para el anticristo, estoy disponible para el falso profeta, estoy disponible para el dragón. Eso significa la gran ramera, la madre de las religiones, la madre del paganismo, de la adoración a los ídolos. El que tenga oído, oiga. Amén. Amén. Bueno. Entonces vamos a Lucas 10:15. A ver, Lucas 10:15, ¿quién puede leer? Eso ya leímos. Ya leímos. Lucas 16:23. Vamos a ver, Lucas 16:23. Creo que ya leímos también. Leímos también. No. No leímos. Lucas 16. Vamos a leer. Y en el Hades. Sí. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren poco. Y en el Hades, en el Gehenna, en el infierno, alzó sus ojos, dice, estando en tormentos. Hoy voy a enseñar a preparar una pomada. Y vio de lejos, ¿a quién? A Abraham. ¿Qué hacía ahí don Abraham? Y a Lázaro. Hablando con Lázaro.
Lázaro y Abraham estaban ahí. ¿Qué cosa es? Él le recibió a Lázaro. Le recibió a Lázaro No, en el... Vamos a leer un poco otra vez para no al equivocarnos. Acá mendigo. dice, Al y en mendigo. el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir que vio de lejos en el Genna, en el infierno, en el Hades, uno puede ver. Y dice que vio de lejos a Abraham y en su seno estaba Lázaro. Ese se trata del rico, pastor. El ¿Cómo? rico y el rico y el mendigo. El Esa rico es la y historia del Lázaro. rico y el Sí. mendigo. Ahí podemos aprender mucho de eso. Lucas 16:23 dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿En dónde estaban ellos? Hades, Genna, y por el otro lado paraíso, donde estaba Abraham y en su seno, quiere decir apoyado aquí Lázaro. Entonces, vamos a Hechos 2:31. Hechos 2:31. ¿Qué dice? Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Quiere decir que el alma, o sea, el Señor no le podían atajar en el Hades ni en el Genna. Imposible era. Tampoco vio corrupción, dice. Él estaba siendo glorificado. El Señor es santo, 3 veces santo. No podría suceder eso. Qué interesante. A ver, Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Vamos ahí al último libro. Apocalipsis 1:18. Ya leímos nosotros ayer. Y dice así: el que vivo y estuve muerto, más el que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene la llave de la muerte y del Hades. Jesús tiene la llave del Genna y del infierno. Del Hades, del Sheol. En otra traducción del hebreo, Sheol. Él tiene la llave. Bueno, Apocalipsis 6:8. Vamos a Apocalipsis 6:8. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. A ver, ¿alguien que pueda leer? Sí. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Miramos lo que dice aquí. Y el Hades le seguía, el infierno, el Genna. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué piensan de eso? ¿Cómo? ¿Más fuerte si pueden hablar? Bueno. Quiero leer. Lean, sí, pueden leer, no hay problema. Apocalipsis 6:8, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Simbólica de la muerte, y el que estaba sobre él tenía por nombre muerto. Segundo, significa que casi todos los que murieron se fueron al infierno. Sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hombre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Probablemente se refiere al Medio Oriente y sus alrededores. Sí.
Muy bien. El caballo amarillo. El que le montaba tenía un nombre de muerte. Ese es el sello. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Bueno, entonces quiere decir que el Gemna, el Hades, le persigue al caballo amarillo. Fíjense, se mueve, se va a mover eso. Quiere decir que se mueve eso. Tiene la capacidad de mover. Dios creó eso. No es Satanás el que creó. Dios crea el Hades. Dios creó el Sheol. Dios creó el Gemna. Enna. No es Satanás. Satanás no tiene ese poder. Entonces, Apocalipsis 20, 13, 14. Vamos a la última cita bíblica y después vamos a hablar de unas fotos que puse aquí para que usted pueda tener esta noción de lo que es el paraíso, de lo que es también el infierno o el Gehenna y lo que es el seno de Abraham. Entonces, Apocalipsis 20, 13, 14, vamos a leer eso. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 14. A ver si alguien puede decir, puede hablar, puede leer. Entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Qué tremendo eso es. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Qué tremendo eso es lo que va a acontecer. Eso estamos hablando de Apocalipsis. Es uno de los juicios de Dios. Va a acontecer, pastor. ¿Cómo? Va a acontecer. ¿Qué va a acontecer? Sí, va a acontecer eso. Va a ser un juicio. Todo lo que está en Apocalipsis va a acontecer. ¿Sí? Todos los que murieron en el mar, en los océanos, en los ríos, en los arroyos, van a ser levantados, van a ser entregados. Los Bueno, muertos en Titanic van a ser entregados entonces. totalmente. Muchos más. Bueno, aquí vamos a ver una imagen. Fíjense esta imagen. Aquí usted puede ver que la Tierra tiene un espacio adentro. Se llama la Tierra hueca, aquí. Acá hay una corteza y aquí adentro está el núcleo. Es aquí donde está el Gehenna, Hades. el Hades, el Sheol, aquí en el medio, acá. Pero aquí alrededor existe otra tierra, dentro de la tierra. Entre el núcleo de la tierra y la superficie de la tierra que usted puede ver aquí, hay 7.000 kilómetros aproximadamente, o 15.000 kilómetros si no me equivoco, aquí. Y dice que el paraíso estaba situado acá enfrente del Sheol, del Gehenna, en esta parte. Y que el núcleo o el sol, viene a ser como un sol dentro de la tierra otra vez. Nosotros vivimos aquí en la superficie, pero aquí en este espacio, pero pastor, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo no creo. Es bíblico, en la palabra de Dios dice que existe el Sheol, las profundidades, existe prisiones de oscuridad que Dios estableció para los ángeles. Eso no es tacumbú, no es buen pastor, son prisiones de oscuridad que ahí están en el fondo, por aquí ha de estar, escondido eso.
las regiones o las esferas donde los muertos, los espíritus de los muertos están. Por acá tiene que estar a algún lado. Seguimos avanzando. ¿Se acuerdan de esta película? A ver, Andrés. Estos que cayeron en un pozo y entendieron de que la tierra era hueca. Y encontraron seres que estaban ahí habitando. Seguimos más. Ahí usted puede ver el núcleo, la separación, la corteza. Nosotros estamos en la superficie. Fíjense que hay otro mundo ahí. Hay espacio. Hay lugar. Entre 7.000 a 15.000 kilómetros ahí dentro de la superficie. Aquí puede volar un avión. Porque dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ver. Vamos a ir a la palabra de Dios y le voy a decir la cita bíblica. A ver. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2:10. Vamos a ver qué dice aquí. Acá está. 8, 9, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde y en la tierra y debajo de la tierra. 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 Hay seres vivientes ahí, pastor. ¿Cómo? Hay seres vivientes. Sí. Hay seres ahí debajo de la tierra. Ahí está el hombre rico. Acá usted puede ver. Ahí está todo el mundo inconverso. Todos los que fallecieron murieron sin Cristo. Se van ahí al Henna. Y aquí él le puede ver a lo lejos. Dice que le vio a lo lejos a quién, a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí estaba con él, en el paraíso. Hay una distancia ahí. No hay otra imagen. Busqué muchísimo, pero no hay una igual a esta. No pude encontrar algo semejante. Hay que dibujar esto. Ahí está. Lo que dice la palabra. Volvemos otra vez. Fíjense. Jesús hasta aquí llegó. Y le despojó, le quitó la llave al diablo de la muerte y de qué? Del Hades. De la vida. Del Hades. Hades. Nunca se olvide eso, del Hades y de la muerte. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El diablo no tenía eso. El diablo tenía la llave de Hades y de la muerte, aquí. Donde podemos verle al rico que estaba. La última foto, acá. Ahí le ve a Abraham que todavía estaba en el paraíso. Jesús fue hasta el paraíso y le predicó a Abraham y a Lázaro y a todos los que estaban ahí esperando a Jesús. Y fueron salvos. El paraíso se trasladó y ascendió al reino de los cielos. El paraíso asciende al reino de los cielos. Sale aquí. Sale de la tierra al paraíso y se va al reino de los cielos. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, todavía el paraíso estaba aquí abajo.
Por eso le dijo al ladrón en la cruz que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí abajo le dijo. Pero después que él predicó a los que estaban con Abraham, el paraíso sale de la tierra y va al reino de los cielos. Bueno, normas de interpretación bíblica. Qué cosa, ¿eh? Los ejemplos, el infierno. Podemos agarrar el cielo también más adelante en la próxima clase, pero hoy tomamos el infierno para poder entender que sin el original no vamos a entender. Acá dice el uso del infierno sin distinguir si el original, tratándose del Nuevo Testamento, es Gehenna o Hades. Y hoy en día el infierno indica la perdición eterna, el lago de fuego, y es la debida traducción de Gehenna. Ahora bien, Hades, como Sheol en el hebreo, hace referencia a la ultratumba o regiones de los espíritus que han dejado el cuerpo. Bueno, es un término muy general y puede ser equivalente al paraíso, puede ser, donde los espíritus de los salvos esperan en bienaventuranza, o el lugar tenebroso donde los perdidos guardan el juicio del gran trono blanco. Y ahí vimos todas las citas bíblicas que hablan con relación a esos lugares, esas regiones, al Sheol, al Hades, al infierno y a la ultratumba. Ahí es donde nosotros no queremos irnos. Nosotros queremos irnos al cielo, arriba, en el nombre de Jesús. Así mismo es. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar antes de orar en el nombre de Jesús? ¿Qué le llamó más la atención sobre este estudio, sobre esta noche? ¿Algo aprendió, algo le llamó la atención o algo quedó en la duda? Llamó la atención al infierno, el Hades, el Gehenna, el Sheol y la perdición eterna, el lago de fuego. La segunda muerte. La segunda muerte. Es la muerte del alma. Yo Muere. pensé que, Sí. yo pensé que el Hades era vida, era el paraíso. Acá dice. No, pues yo pensaba que, viste que se usa mucho por la palabra Hades como algo bueno, por eso no pensé que era algo así. El paraíso pues es una dimensión físico-espiritual que el libro de Génesis le llama el Edén. Ahora, si yo le pregunto, ¿dónde está el Edén, los científicos están tratando de encontrar dónde. Se dice que está en África, otro dice que en Australia por ahí. Otro dice que aquí en Paraguay. Eso. Pero el Edén o paraíso ya no está más acá en la tierra, está allá. Ya subió al cielo. Ese es un lugar para los hijos y las hijas de Dios. Un lugar para nosotros. Ahí es donde nosotros vamos a estar. Y el Señor va a estar con nosotros. Y también la ciudad de Dios va a estar. Amén. ¿Me está entendiendo? Eso es todo, la ciudad de Dios, el paraíso, los seres angelicales, los espíritus de los justos hechos perfectos, que son todos los patriarcas y los apóstoles y todos los hijos y las hijas de Dios que partieron con santidad e integridad delante de Dios, que están ahí alrededor del trono de Dios, están en el reino de los cielos. En el reino de los cielos están todos ellos, está la ciudad celestial, está el paraíso también, está la eternidad también. Y la eternidad es donde nosotros entramos. Usted ya no va, Darío, vos no vas a morir más. Vos no vas a morir, Darío. Amén. Vas a ser eterno. Andrés, vos vas a ser eterno. Virginia va a ser eterno. Felicita va a ser eterna. Amén. Todos son eternos. Ustedes ni se imaginan porque todavía estamos. Nancy va a ser eterna.
Dice que el tiempo es invención del hombre, dice, porque estamos viviendo en una vida eterna. Sí. No van a pasar por la segunda muerte. Ustedes no van a pasar porque fueron redimidos por la sangre del Cordero. Hay una promesa. Nosotros no tenemos Amén, gloria a acceso a Dios. la Gloria a segunda Dios. muerte. Ahí el mundo inconverso, sí, el Así pecador. me dije, ¿Cómo? así me dijeron una vez, pastor. Así me dijeron una vez que la vida es eterna y que nunca es tarde para volver a empezar y creer en Gloria a Cristo. Dios. Gloria a Dios. Acá no importa cómo comenzás. Acá lo que interesa es cómo terminás. Así mismo. No hay edad acá. No hay edad. Así que usted está a buen tiempo, ¿cómo se dice? Está. Ah, Usted sabe lo que esa Agenda 2030 está pretendiendo, el reinicio. Reiniciar todo. Volver otra vez al año cero. Qué cosas. Bueno. Amén, gloria a Dios. Otra pregunta, algo que quieran los motivos de oración. Vamos a orar por Josué también esta noche. Vamos a ir orando por Marcelo, vamos a orar por Virginia, por Miriam. Vamos a estar orando por ellos en el nombre de Jesús. Otra persona más. ¿Algún motivo de oración por trabajo, por cosas así? Nos pueden decir. Vamos a estar intercediendo en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Hay algo más que quieran decir? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Sale bien el ¿cómo? sonido de la hermana Felicita. No sale bien el sonido de la hermana Felicita de su No, teléfono. no se escucha bien tu No se audio, escucha bien. Felicita. Tienes que acercar más al teléfono. Apenas te escuchamos. Ahí está. Escribinos por el WhatsApp. Escribinos por el WhatsApp el motivo de oración. Bueno, está entonces todo preparado. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Está. Hasta aquí está todo bien, entonces dimos el texto, el examen del texto y también los ejemplos. También acompañamos con estas fotos que vimos aquí. Este es mucho para debatir, mucho para hablar todo esto, pero es importante que usted maneje ya esto. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 9 para adelante, habla de los que están en los cielos, familias que están en los cielos, en la tierra, que hoy día estamos nosotros actualmente, y debajo de la tierra también hay seres aquí. Habitan también. En el nombre de Jesús. Bueno, Deberíamos de tomar con mucha responsabilidad, pastor, lo que dice la palabra del Señor de que debemos cuidarnos con temor y temblor nuestra salvación. sí. Porque Porque nos aquí, espera una eternidad. Aquí tenemos que decidir. sí, aquí se Porque define todo. la eternidad ya es tarde si te fuiste al otro lado y si vas con el Señor está bien. Y también luchar por nuestra familia que aún están vivos, que aún tienen la oportunidad de tomar la decisión por el Señor Jesucristo. Amén. Así mismo. Dejar del guroreí y tomar en serio. Sí, dejar de esa macanada, que como vos decís, y empezar a tomar en serio las cosas, porque esto es tu alma, la ultratumba, el Hades, el Gehenna, o el paraíso, el reino de Dios, la Jerusalén celestial. Eso es lo que nosotros tenemos que optar ya nomás. Jerusalén celestial. Sí. Yo le suelo hablar a mi hijo y le digo, sería demasiado triste de haber conocido, haber escuchado la palabra y te vaya y te encuentras con la verdad y una sorpresa. Sería demasiado triste de no haberle dicho al Señor sí. Así mismo es. Sí. Muy bien. Y sería triste ese día que estemos ahí y que el Señor nos diga apartado de mí, no conozco.
Bueno, ese es otro tema. Sí, tenés razón. El apartado de mí, Señor, Señor, ¿verdad? Hay muchos que en su nombre hacen las cosas, ¿verdad? Pero Él no le conoce. Por eso es importante la intimidad con Él, conocerle a Él, ser conocido por Él, hacer lo que Él hizo, seguir sus caminos, sus pisadas. Así mismo es. Para que no tengamos de qué avergonzarnos el día que Él se manifieste, no vamos a tener vergüenza. Es un hermano, va a ser nuestro Salvador, hermano mayor. Es el Rey, el soberano, Jesús. Entonces nosotros vamos a estar conectados con Él, pues. Qué privilegio sería ese día. ¿Cómo? Qué privilegio va a ser ese día de poder estar con el Señor. No, tremendo va a ser, impresionante. No va a haber palabras, no hay palabras, es. Yo no sé si ya puede estar de pie, pastor. No. Yo no sé si ya puede estar de pie delante de Él. Para empezar, nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice. Porque nosotros con nuestro cuerpo, nuestra carne, no vamos a poderlo estar en pie. No. Porque es celestial, pues, esto es espiritual y celestial. Por eso dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados a imagen semejante de Él. Cuerpo glorificado, angelical, tu carne se va a cambiar, se va a transformar al del ángel. Sí, amén. Tu carne va a suceder algo ahí, se va a transformar ahí. Hay por ahí que dicen mucho que ella dice que ella siente lo de acá a la de, le sale ya a la de ángel. Hay otro que dice que ya siente acá que le sale el otro, los dos cuernitos aquí. Nosotros con la pastora oramos en Encarnación Itapúa por un muchacho que tenía dos cuernitos aquí. Le salió dos cuernitos así de hueso acá. Y así se fue en un culto que nosotros estábamos predicando en Villa del Maestro de Itapúa, Encarnación. Estaba él ahí y se fue para ser libre. Pero nadie le quería estar con él, era feo, era todo. Y se fue, le llevaron ahí. Y empezamos a orar. Oramos, proclamamos y de repente vemos ahí que se abre un fuego enfrente de él, así. Fuego pasa enfrente. Y se cae él y después cuando está ahí en el suelo recibe la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, habla en lengua y después cuando empieza a hablar en lengua empieza a disminuir los cuernitos. Impresionante. Hasta ahora está ese muchacho. Entonces es impresionante lo que es, cómo hace el Señor las cosas. Bueno, hablamos de eso y salimos de nuestro ejemplo. Entonces se entendió la clase, se comprendió. Perfecto. Bueno, perfecto entonces. Vamos a orar. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que cuando vamos a orar nosotros tenemos que estar de acuerdo, tenemos que buscar la unidad. Que vamos a orar significa vamos a enfocarnos hacia Dios, vamos a pensar significa en Él. Eso significa ponernos de acuerdo, pensar en Dios cuando oramos todos. Entonces, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, delante de tu trono, nos acercamos, Señor. Primeramente, Señor, estamos arrepentidos, pidiéndote perdón por todo tipo de pecado, interno, externo, voluntario, involuntario, consciente, inconsciente. Padre Celestial, en esta hora, Señor, Dios mío, aquí estamos buscando más de ti, queriendo aprender más sobre ti, sobre tu palabra, en el nombre de Jesús, y pedimos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a orar como conviene, a interceder, porque Señor hay mucha necesidad de sanidad, necesidad de liberación, necesidad de salvación, necesidad de restauración, Señor, de honra, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, te pedimos esa ayuda que viene de ti, en el nombre de Jesús, sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí conectados.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Primeramente te damos gracias por el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de respirar y de hablar y de estar, Señor Dios mío, en tu presencia y estudiando tu palabra. Gracias te damos porque tú has extendido la misericordia. Gracias, Padre, porque tú has aumentado la misericordia. Gracias, Padre, porque tu fidelidad se está viendo cada día, cada noche, en cada conexión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos las gracias porque estamos aprendiendo a dimensionar, Señor, la hermosura de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos dimensionando, Señor, el amor que tú derramaste a través de tu Hijo sobre nosotros. Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío, entendemos, confesamos, creemos que Jesús es el Señor, lo declaramos y creemos en nuestra boca, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, lo declaramos y lo proclamamos en esta noche, Señor, y nos sometemos y nos humillamos, nos sometemos bajo el señorío de Cristo, en el nombre de Jesús, pidiendo, Señor, en esta hora, misericordia sobre nuestras vidas, misericordia y sanidad sobre nuestra vida. Padre, amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, amado Padre Celestial, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten misericordia, ten piedad en esta noche. Toca nuestro corazón, toca nuestra vida. Señor, trae nuevos órganos, Señor. Trae nuevos huesos. Trae, Señor, una sangre limpia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Nosotros creemos en los milagros que tú haces. Nosotros creemos en lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús, en lo que tú estás haciendo, en el nombre de Jesús, por el poder y autoridad de tu nombre. Declaramos, Señor, cuerpo sano, huesos sanos, sangre nueva, Padre Celestial, órganos sanos, órganos nuevos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en la vida de tus hijos y tus hijas, opera, Señor, te pedimos por amor a ti, Señor, esa gota de misericordia, por amor a tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, se mueva el poder del milagro, el poder milagroso en ellos, Señor, se mueva el milagro en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre, recibimos y creemos que tú lo vas a hacer, que tú vas a levantar, que tú vas a sanar y que vas a quitar, Señor, cada célula, Señor, que está, Señor Dios mío, con cáncer. Tú vas a quitar esas células. Padre Celestial, oramos y ordenamos a las células en esta hora por la sangre del Cordero. Las células se regeneran. Las células se regeneran en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, los tejidos se regeneran en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por Marcelo. Oramos por Marcelo. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que Marcelo, Señor, viene y vuelve en sí en el nombre de Jesús. Y Padre, atamos y reprendemos el espíritu que lo gobierna en el nombre de Jesús. Queda inoperante en esta noche. En el nombre de Jesús anulamos y cancelamos la obra del diablo contra Marcelo. En el nombre de Jesús declaramos también sanidad en la vida de Josué, Señor, el hijo, Señor, de Yanina. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la fiebre se va, la infección se va. En el nombre de Jesús se seca la neumonía. Reprendo la neumonía en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda enfermedad pulmonar en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro victoria, declaro sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, por la vida felicita, declaro victoria sobre su casa, su familia, sobre sus hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos se convierten a Cristo. Declaramos, decretamos y atamos sus corazones al trono de Cristo, atamos su pensamiento a la obediencia en Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, que Nancy se levanta como una guerrera que va a predicar la palabra en su lugar de trabajo, en su casa, en su familia, que su esposo se convierte, su familia se vuelve a Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias por Andrés, gracias, Señor, por Ruth. Bendecimos, Señor Dios mío, a tus hijos, a tus hijas. Bendecimos a ellos, Señor, lo bendecimos. Cancelamos toda maldición que se haya lanzado contra ellos. En el nombre de Jesús declaramos victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta noche, Señor, gracias te damos por Alicia. Gracias, Señor, por la vida de Alicia. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de María Alicia. En el nombre de Jesús, por toda su casa. Te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos restitución, reivindicación. Señor, en el nombre de Jesús declaramos
declaramos que el diablo va a soltar. Suelta en el nombre de Jesús, Satanás. Suelta los cuerpos, suelta la mente, suelta los hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret ordenamos. Suelta nuestros cuerpos, suelta los cuerpos que le pertenecen a Cristo. Suelta los cuerpos de tus hijos y tus hijas que le pertenecen al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús ordenamos que suelten esta noche. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Sanidad en los cuerpos, sanidad, sanidad. Padre, clamamos por sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, Señor, una vez más, tu presencia esté en los hogares, Señor. Tu presencia esté en los hogares. Tu presencia esté en cada, Señor, en cada persona. Tu presencia esté en cada hijo, hija tuya, lleno del Espíritu Santo de Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Lleva todo quebranto, toda carga, Señor, en esta noche. Señor, todo dolor, toda angustia, toda preocupación, cual fuese. Y Señor Dios mío, estamos dispuestos, Señor, a ser procesados y tratados por ti. Te entregamos toda reserva, cual fuese, toda carga, todo lo que está oculto, te entregamos, todo confesamos en tu nombre y a tu nombre confesamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no hay reserva, Señor, entendemos y declaramos que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y que de ti vendrá, Señor, el milagro, de ti vendrá la sanidad, de ti vendrá la provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor, gracias porque recibimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También te pedimos por el pastor y la pastora, Señor Jesucristo. Bendícelo. Amén. Gracias, En el Señor. nombre de Recibimos. Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Sabiduría por nombre, pues. Gracias, Señor, Jesús. amén. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Amén, Señor. Gracias por orar por Amén, nosotros pastor. también. Gracias, pastor. Que descansen y amanezcan bien, sanos y fuertes Amén. en fe, Amén, en el pastor. nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Nos vemos. Igual para ti. Ok. Chao a Bendiciones. todos. Saludos.